Hola, amigos. Bienvenidos a otro relato lleno de misterio y escalofríos. Hoy les traigo una historia que les hará cuestionar los límites entre la ambición y el destino. El nahual que no podía gastar su fortuna. Cuenta la leyenda que un hombre hizo un pacto oscuro para obtener riquezas inimaginables, pero lo que no sabía es que el precio a pagar sería más alto de lo que esperaba. ¿Qué pasaría si tuvieras todo el oro del mundo, pero una maldición te impidiera disfrutarlo? Prepárense para adentrarse en esta historia que combina lo sobrenatural con la tragedia, explorando una de las leyendas más antiguas y escalofriantes. Así que, apaguen las luces, acomódense y déjense llevar por este relato lleno de misterio. Comencemos. El nahual que no podía gastar su fortuna. En lo profundo de una región rodeada de montañas sombrías y bosques impenetrables, existía un pequeño pueblo llamado San Jacinto. Era un lugar humilde, donde sus habitantes vivían de lo poco que les daba la tierra. A pesar de su pobreza, el pueblo era conocido por su tranquilidad, al menos hasta la llegada de Severino. Severino apareció en San Jacinto cuando era un joven forastero, callado y misterioso. Nadie sabía de dónde venía, pero traía consigo habilidades que pocos comprendían. Era hábil con las manos, sabía trabajar la madera y el metal, y pronto logró construirse una pequeña cabaña en las afueras, cerca del límite del bosque. Sin embargo, lo que más sorprendía a los lugareños era cómo, con el tiempo, acumulaba riquezas inexplicables, monedas de oro, joyas y hasta artefactos antiguos que ningún campesino había visto antes. A medida que pasaban los años, comenzaron a surgir rumores sobre él. Algunos decían que Severino era un brujo, otros aseguraban haberlo visto en el bosque en noches de luna llena, corriendo como un lobo o trepando árboles como un jaguar. Los niños que jugaban cerca de su casa regresaban a sus hogares diciendo que en el interior podían escucharse sonidos extraños, gruñidos, pasos de animales y susurros que no parecían humanos. La verdad era aún más siniestra. Severino no solo había aprendido los secretos del nahualismo, había hecho un pacto con una entidad antigua que vivía en lo más profundo del bosque. Una noche, guiado por su ambición, había llegado hasta un claro donde crecía un árbol negro, retorcido como una garra. Allí, Severino ofreció su alma a cambio de riquezas y el poder de transformarse en cualquier criatura que deseara. La voz de la entidad surgió del tronco del árbol, profunda y resonante. Tu deseo será concedido, pero no sin precio. Las riquezas que recibirás no son tuyas. Son fragmentos de las almas de quienes han caído antes que tú. Si las tomas, estarás condenado a cargar con su dolor. Severino, cegado por su codicia, aceptó. Desde entonces, comenzó a encontrar tesoros en los lugares más inesperados, cofres enterrados en la tierra, animales que traían joyas enredadas en sus cuernos, e incluso monedas que caían del cielo en tormentas. Sin embargo, con cada riqueza que acumulaba, las advertencias de la entidad comenzaban a hacerse realidad. Al principio, Severino intentó usar su fortuna como cualquier hombre lo haría. Construyó una casa más grande y compró ganado, herramientas y ropas finas. Pero pronto descubrió que cada objeto que adquiría con ese dinero terminaba maldito. Las vacas morían sin razón, las herramientas se oxidaban en cuestión de días, y las ropas se deshacían como si fueran cenizas al tocarlas. Los comerciantes del pueblo comenzaron a temerle. Decían que las monedas que entregaba se convertían en polvo o en carbón cuando las guardaban en sus bolsas. Algunos, más valientes, intentaron enfrentarlo, acusándolo de estar maldito o de haber robado su fortuna de algún lugar profano. Pero Severino no les respondía, solo se quedaba mirando con una sonrisa helada que les hacía estremecer. Por las noches, Severino no encontraba paz. En su casa, rodeado de cofres llenos de oro y joyas, comenzaba a escuchar voces. Al principio eran murmullos, apenas perceptibles, pero con el tiempo se transformaron en gritos desgarradores. «Devuélvenos lo que es nuestro», clamaban las voces. «Tú nos robaste la paz». Severino intentaba ignorarlos, pero cada noche las voces se hacían más fuertes. A veces despertaba sudando frío, con la sensación de que algo lo observaba desde las esquinas de su cuarto. Otras veces veía sombras moverse entre los árboles de su patio, figuras alargadas con ojos brillantes que lo observaban sin descanso. Desesperado, Severino acudió a doña Clotilde, una anciana conocida por sus conocimientos sobre magia y maldiciones. Cuando Severino le contó lo que había hecho,
La bruja lo miró con horror. Eres un necio, Severino. El oro que posees está manchado con la sangre de muchas almas. Cada moneda es el peso de una vida que entregaste a esa entidad. Dime cómo romper la maldición, rogó Severino. La anciana lo miró con lástima y le entregó una advertencia. Para liberarte, debes devolver el oro al bosque y enfrentar a las almas que has condenado. Pero ten cuidado, ellas no se conformarán con el oro. Querrán algo más a cambio. Esa noche, Severino tomó el cofre más grande de su casa y lo llenó con monedas, joyas y todo lo que había acumulado. Amarró el pesado cofre a su espalda y se transformó en un jaguar negro. Sus ojos brillaban con un fuego sobrenatural mientras corría hacia el bosque. El viaje no fue fácil. A medida que avanzaba, los árboles parecían cerrarse a su paso, y el aire se volvía cada vez más pesado. Las voces regresaron, pero esta vez no eran susurros, eran gritos ensordecedores que lo acosaban desde todas direcciones. «Devuélvenos lo que es nuestro», gritaban. «Nunca encontrarás descanso». Finalmente, Severino llegó al claro del árbol negro, el lugar donde había sellado su pacto. Allí, abrió el cofre y lo lanzó al suelo. Pero antes de que pudiera alejarse, las sombras comenzaron a surgir del suelo, formando figuras humanoides con ojos vacíos y sonrisas retorcidas. Tu oro no es suficiente, Severino. Necesitamos algo más, necesitamos tu alma. Las sombras se abalanzaron sobre él. El jaguar rugió, luchando con todas sus fuerzas, pero las figuras eran interminables. Finalmente, las sombras lo envolvieron, arrastrándolo hacia las raíces del árbol negro. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo notaron que la casa de Severino estaba vacía. En el bosque, el claro del árbol negro había cambiado. Ahora, un cofre cerrado descansaba bajo las raíces del árbol, cubierto de ramas retorcidas y espinas. Dicen que, en noches de luna llena, un jaguar negro recorre el bosque, vigilando el cofre y protegiéndolo de cualquiera que intente reclamarlo. Algunos dicen que es el espíritu de Severino, condenado a vagar por la eternidad. Otros aseguran que las almas atrapadas en el oro lo atormentan sin descanso. Pero hay quienes no escuchan las advertencias y se adentran en el bosque, atraídos por la promesa de riquezas. Ninguno ha regresado. ¿Y tú, serías capaz de buscar el cofre de Severino? ¿Qué tal, amigos? Espero que hayan disfrutado del video anterior. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse. Ahora, seguimos con el siguiente relato, que les traerá más misterio y escalofríos. No se lo pueden perder. Así que, sin más, comencemos. Mi primer encuentro con un nahual. Desde que era niño, mi abuelo me contaba historias sobre los nahuales. Decía que eran brujos con el poder de transformarse en animales, guardianes de antiguos secretos y dueños de territorios ocultos. Según él, no era raro que alguien se encontrara con uno en los caminos solitarios, pero lo importante era no mirarlos directo a los ojos y, sobre todo, nunca desafiarlos. Yo nunca le creí del todo. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños. Pero una noche, mientras trabajaba como repartidor en las zonas rurales, supe que mi abuelo tenía razón. La carretera del diablo. Aquel día, mi última entrega me llevó a un pueblo remoto, más allá de los cerros. La carretera que llevaba hasta allí era peligrosa, curvas cerradas, tramos de terracería y una oscuridad que parecía tragarse todo. Muchos evitaban ese camino, pero yo tenía prisa por regresar a casa y no quería dar un rodeo que me haría perder más de una hora. Al caer la noche, encendí la radio de la camioneta para sentirme acompañado. La música apenas sonaba entre los chasquidos de la estática. El cielo estaba despejado, pero la luna se veía tenue, como si algo la cubriera. No había un alma en kilómetros. Solo el motor y mis faros iluminando la carretera. Fue entonces cuando lo vi. El perro de ojos rojos. Un enorme perro negro cruzó el camino de golpe. Frené de golpe, sintiendo como las llantas derrapaban sobre la tierra suelta. El animal se quedó quieto en medio de la carretera, mirándome. Era más grande que cualquier perro que hubiera visto. Su pelaje era tan oscuro que parecía absorber la luz de los faros. Pero lo peor eran sus ojos, dos puntos rojos que brillaban con una intensidad sobrenatural.
Tuve la sensación de que no era un perro común. Algo en su postura, en la forma en que me observaba sin moverse, me hizo sentir que aquel ser sabía que yo estaba ahí, que me había estado esperando. Intenté tocar la bocina, pero el sonido salió distorsionado, apagado. Algo en el ambiente se sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. El animal inclinó la cabeza, como si analizara mis movimientos. Entonces, se enderezó. Su columna crujió al alargarse, sus patas traseras tomaron una forma extraña y de su cuerpo emergieron extremidades humanas. En cuestión de segundos, lo que antes parecía un perro ahora era una criatura híbrida, un ser deforme con el torso de un hombre y la cabeza de una bestia. Su boca se torció en algo que parecía una sonrisa. Mi sangre se congeló. El ser levantó una mano huesuda y me señaló. No dijo nada, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si me estuviera ordenando bajar de la camioneta. Y por un segundo, casi lo hice. La huida. El hechizo se rompió cuando escuché un ruido en la radio, una voz distorsionada, incomprensible, como si alguien estuviera susurrando desde el otro lado. Mis instintos tomaron el control. Sin pensarlo, solté el freno y pisé el acelerador a fondo. La camioneta rugió y avanzó de golpe. En el espejo retrovisor vi a la criatura moverse con una velocidad inhumana. Algo enorme golpeó la parte trasera del vehículo, haciéndolo tambalearse. Pero no frené. Sentía que me seguía, que en cualquier momento saltaría sobre el techo. La carretera parecía eterna, los árboles a los lados se volvían sombras amenazantes. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Después de lo que pareció una eternidad, vi las luces de un pequeño pueblo. No reduje la velocidad hasta que estuve dentro de sus calles. Solo cuando estuve rodeado de casas y postes de luz, me atreví a detenerme. Bajé de la camioneta, sintiendo las piernas temblorosas. Caminé hacia la parte trasera, temiendo lo que encontraría. Lo que vi me hizo soltar una maldición. 3 enormes marcas de garras estaban grabadas en la lámina. No eran arañazos superficiales, eran profundas, como si algo con una fuerza monstruosa hubiera intentado abrir la camioneta como si fuera de papel. La noche estaba en silencio. Miré a mi alrededor, esperando ver esos ojos rojos en la oscuridad. Pero no había nada. Al día siguiente, le conté lo ocurrido a un anciano del pueblo. Me miró con gravedad y negó con la cabeza. «Te vio», dijo en voz baja. «Y si te vio, significa que puede encontrarte otra vez». Intenté olvidar lo que pasó, convencerme de que fue mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía la verdad. Desde aquella noche, evito los caminos solitarios. Pero a veces, cuando conduzco tarde por la carretera, siento una presencia a mi lado. Y en ocasiones, cuando miro por el espejo retrovisor, veo un par de ojos rojos brillando entre los arbustos. Prepárense para adentrarse en una historia inquietante, llena de misterio y terror. Así que, si están listos, apaguen las luces y acompáñenme. Comencemos. La leyenda del lobizón. En los rincones más apartados de la región, donde la neblina cubre las montañas y los caminos se pierden entre la maleza, se susurran historias que nunca desaparecen. Una de las más antiguas es la leyenda del lobizón, una figura temida tanto por los adultos como por los niños. Es una historia que ha pasado de generación en generación, y aún hoy, en las noches más oscuras, se dice que se puede escuchar su aullido desde las profundidades del bosque. La historia comienza con un hombre llamado Guillermo, un campesino humilde y trabajador, conocido por su bondad. Vivía en un pequeño rancho en las afueras de un pueblo olvidado por el tiempo. Nadie sospechaba que Guillermo era más que un hombre común, pero había algo en él que lo hacía diferente. Su familia llevaba siglos marcada por una maldición ancestral, una maldición que pasaba de padre a hijo, sin que ninguno pudiera escapar. La maldición tenía sus raíces en un pacto oscuro hecho por los antepasados de Guillermo, muchos años antes de que naciera. Un día, en tiempos de gran hambre y desesperación, el patriarca de la familia, un hombre conocido por su avaricia y codicia, hizo un trato con un ser extraño que habitaba las profundidades de la selva. El ser le prometió riquezas y poder a cambio de un sacrificio. El primero de los descendientes varones debería convertirse en un lobizón, un ser mitad hombre, mitad lobo, y recorrer las tierras durante las noches de luna llena, cazando a quien se atreviera a cruzarse en su camino.
El pacto fue sellado con sangre, y aunque los descendientes de esa familia prosperaron, la sombra de la maldición siempre estuvo presente. Cada luna llena, el elegido debía transformarse en el lobizón, una criatura llena de furia y dolor, atrapada entre su humanidad y su bestial naturaleza. A medida que Guillermo crecía, las señales de la maldición comenzaron a aparecer. A pesar de su vida tranquila y su trabajo arduo, algo dentro de él empezó a cambiar. Cada vez que la luna llena se alzaba en el cielo, una sensación extraña lo invadía. Un dolor profundo, como si su cuerpo estuviera a punto de desmoronarse, lo asaltaba. Pero lo peor llegaba cuando la luna se alzaba completamente, como si la luz plateada la invocara. Una noche, cuando Guillermo tenía 30 años, la transformación ocurrió. Fue durante la luna llena más brillante que se había visto en años. La luz bañaba el campo y las montañas, y el viento parecía susurrar a través de los árboles, trayendo consigo una sensación de muerte inminente. Esa noche, Guillermo sintió el dolor más agudo de su vida, como si sus huesos se quebraran y su piel ardiera. Sabía lo que estaba sucediendo, pero luchó contra la transformación con todas sus fuerzas. Intentó resistir, pero era inútil. El cambio comenzó de inmediato. Sus manos se alargaron, sus uñas se convirtieron en garras, y su cuerpo se cubrió de un espeso pelaje negro. El dolor se intensificó, y su mente fue inundada por una furia irracional. En su interior, luchaba entre su humanidad y la bestia que se apoderaba de él, pero la maldición era más fuerte. En cuestión de minutos, Guillermo ya no era un hombre, que era el lobizón. En su forma monstruosa, se levantó de la cama y salió de su casa, sin decir palabra alguna. El grito de la transformación resonó en la quietud de la noche, y los perros del pueblo comenzaron a aullar, alertados por su presencia. Nadie en el pueblo sabía qué ocurría, pero los más viejos murmuraban que la maldición de la familia de Guillermo finalmente había cumplido su curso. El lobizón comenzó a recorrer los caminos oscuros de la selva, cazando sin piedad. Cada noche, se transformaba en la criatura que nunca había querido ser, pero que no podía evitar ser. Durante semanas, desaparecieron animales, y los hombres que se aventuraban a caminar por los campos nunca regresaban. Los que lograban escapar de la criatura hablaban de una figura enorme, de ojos rojos que brillaban con furia, y de un aullido tan penetrante que congelaba el alma. En las noches más oscuras, cuando los aldeanos se reunían junto al fuego, escuchaban el sonido de sus pasos en la tierra mojada. El lobizón ya no era solo una leyenda, que era una presencia real, acechando en la oscuridad. Pero dentro de esa bestia, dentro de la furia del lobizón, todavía quedaba un fragmento de humanidad. Guillermo no quería ser la criatura que atacaba a su propia gente, pero no podía controlarse. Cada amanecer, cuando el sol se alzaba, el lobizón desaparecía, y Guillermo regresaba a su forma humana, tembloroso y arrepentido, sin recordar lo que había hecho. Después de años de vivir atrapado en esta dualidad, Guillermo decidió que debía enfrentarse a su destino. En la última luna llena en la que se transformaría, se adentró en la selva, decidido a terminar con su sufrimiento y liberarse de la maldición. Sabía que si no lo hacía, la criatura lo consumiría por completo, y perdería su humanidad para siempre. Armado con un machete, se adentró en lo profundo de la selva, donde los árboles parecían susurrar y las sombras se alargaban. Sabía que el lobizón lo estaba acechando, observando desde las sombras. Los árboles crujían bajo sus pies, y un sudor frío le recorría la espalda. La selva estaba demasiado silenciosa, demasiado expectante. De repente, un aullido profundo cortó el aire. Guillermo no estaba solo. Frente a él, emergió la criatura, sus ojos rojos brillando con furia. No era el mismo hombre que había sido antes, pero algo en sus ojos todavía mostraba una chispa de humanidad. El lobizón se detuvo, observando a Guillermo como si lo reconociera, como si entendiera lo que él había venido a hacer. Con un aullido desgarrador, el lobizón avanzó, pero Guillermo, con lágrimas en los ojos, levantó el machete. La lucha fue corta pero feroz. El lobizón trató de morderlo, pero Guillermo, con un último esfuerzo, logró darle un golpe mortal. La criatura cayó al suelo, su cuerpo temblando, y por un momento, sus ojos parecieron brillar con un resplandor extraño. Antes de que muriera, el lobizón dejó escapar un último suspiro, y Guillermo sintió que algo dentro de él se rompía. La maldición finalmente había llegado a su fin, pero a un gran costo. Cuando el amanecer llegó,
Guillermo ya no estaba. Solo quedaba el cuerpo del lobizón y un rastro de huellas profundas que se perdían en la oscuridad de la selva. Desde esa noche, el pueblo nunca volvió a ver al lobizón. Pero la leyenda sigue viva, como una advertencia para aquellos que se adentran en los caminos oscuros de la selva. Cada luna llena, si uno escucha con atención, puede oírse el eco lejano de un aullido, como si la criatura nunca hubiera desaparecido realmente. Y algunos aseguran que, si te adentras demasiado en la selva en una noche sin luna, puedes sentir una presencia observándote desde las sombras. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Si te ha gustado este relato y quieres más historias oscuras que te helarán la sangre, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando los rincones más oscuros de la noche.